Muy bien, hermanos, les van a estar repartiendo unas hojas donde pueden tomar apuntes. También hay plumas para que podamos anotar aquí lo que vamos a ir aprendiendo. Y hemos estado en las últimas semanas haciendo un estudio de ciertas doctrinas de nuestra fe y correspondía para el día de hoy hablar de la escatología, que siempre es un tema muy interesante, ¿verdad? Fascinante. Pero vamos a postergar ese tema para más adelante, porque considerábamos que como iglesia sería bueno abordar un tema muy relevante para nosotros al haber experimentado como, bueno, es como iglesia, sí sigue siendo como iglesia, ¿verdad? Sabemos que Anaí fue con el grupo de la plantación, que fue a plantar la iglesia hace apenas 2 meses, ¿verdad? Pero por años estuvieron aquí entre nosotros, Arnoldo y Anaí, Saraí, y entonces es una pérdida que nos sacude a muchos de nosotros. Fueron miembros de nuestra iglesia, hermanos queridos, y la pérdida entonces de Anaí nos sacude, ¿verdad? Nos deja golpeados, tristes. Entonces queremos intentar contestar una pregunta que no la estamos contestando en un vacío teórico, sino estamos intentando contestarla en la cruda, dura realidad de una aflicción, una tribulación muy presente. Y la pregunta, como ustedes pueden ver, es si podemos confiar en Dios cuando la vida duele. Porque es muy fácil confiar en Dios cuando todo es muy bonito, cuando las cosas van bien, cuando hay bendiciones. Pero puedo también confiar en Dios cuando la vida duele, cuando hay circunstancias adversas. Y creo que todos de manera teórica, como buenos cristianos, diríamos que sí. Pero luego vienen circunstancias como la que pasaron esta semana. Para los que no saben, Arnoldo y Anaí, miembros de nuestra iglesia por muchos años, hasta hace 2 meses que fueron con el grupo de 35 miembros de la iglesia a plantar una nueva iglesia. Ella no habían podido quedar, no había podido quedar embarazada, quedó embarazada eh, y el jueves, ¿no? Fue que por el estrés del embarazo su cuerpo ya no podía, entonces el bebé fue por cesárea, dio a luz por cesárea, pero luego el cuerpo no aguantó, el cuerpo de Anaí, entonces el día de ayer, más o menos como a las 2 de la tarde, ella falleció, ¿verdad? Y fue pues algo que nadie esperaba, un golpe para todos nosotros, ¿verdad? ¿Podemos confiar en Dios aún en medio de esas circunstancias? Es fácil decirlo, pero a veces es difícil sentirlo y realmente creerlo. Y queremos entonces contestar esta pregunta el día de hoy. Y cuando vemos este tema, nos damos cuenta que las situaciones difíciles de la vida provocan en nosotros ciertas preguntas, ciertas dudas acerca de lo que Dios está haciendo y por qué Dios está haciendo las cosas como las hace. Una duda que es muy común en todos nosotros es, ¿y dónde está Dios? Cuando viene una situación difícil, Dios, ¿dónde estás? El día de ayer en el hospital, eh, ¿dónde estabas? ¿Por qué no interviniste? Sentimos lo que dice el Salmo 10.1 a veces, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Oramos, mandamos un WhatsApp el día de ayer por la mañana y les dijimos, dejen todo lo que estén haciendo, oren por Anaí en estos instantes. Y Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué escondiste tu rostro? ¿Por qué no contestaste esas oraciones de la manera que nosotros queríamos que tú las contestaras? Job, con todas las aflicciones que él experimentó, aunque sus primeras respuestas fueron buenas,
Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Pero conforme va avanzando el libro de Job, vemos que hay quejas de su parte en contra de Dios. Una de esas quejas la tenemos aquí en Job 23:3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Él quiere ir para reclamarle a Dios, pero dice, es que ni puedo encontrar a Dios. Parece que está tan lejos de mí que ni lo puedo encontrar. No encuentro dónde Él está. A veces nos preguntamos también si es verdad que el amor de Dios rodea a los que le aman. O sea, es verdad que el amor de Dios rodea a los que le aman. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el versículo que tenemos aquí. El Salmo 32:10 nos dice algo tan bonito y nos gusta citar este versículo. Nos gustaría quizás a muchos decir, sí, sí, me encanta este versículo. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Y otra vez viene esa pregunta, ¿dónde estuvo esa misericordia el día de ayer? O sea, ¿eso todavía es cierto o no es cierto? ¿Puedo confiar en eso o no puedo confiar en eso? Y a veces nos duele pensar que parece que hay un contraste, que existe un contraste entre lo que la Biblia promete, como en el Salmo 32:10, que son muchas sus misericordias, y luego las circunstancias que estamos viviendo en el día a día. No es lo mismo. O sea, Dios dice que su misericordia me va a rodear, pero luego mira la circunstancia que yo estoy viviendo. Y obviamente estamos hablando de una circunstancia muy, muy fuerte, trágica a los ojos del hombre. Algunos de nosotros quizás no estamos experimentando un golpe tan fuerte en nuestra vida, pero sí estamos enfrentándonos a circunstancias difíciles y hemos orado al Señor y estamos diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No entiendo. Y entonces esas dificultades que enfrentamos en nuestras circunstancias nos llevan a dudar de Dios. Nos llevan a dudar, a cuestionarle a Dios. No entendemos qué es lo que Él hace, no entendemos por qué lo hace. Parece que incluso contradice lo que su palabra ha prometido. Y podemos hacer la misma pregunta que encontramos en Lamentaciones 5:20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? ¿Por qué te olvidas? ¿Y por qué me has abandonado? ¿Has sentido eso? Esto especialmente lo sentimos cuando hemos tenido una petición delante de Dios por mucho tiempo, años y años, pidiéndole a Dios algo y Dios no nos da la respuesta que nosotros hemos querido. Y decimos, Dios, ¿por qué te has olvidado? ¿Por qué nos has abandonado? Y aquí tenemos que reconocer que estamos corriendo el peligro de cometer una ofensa muy seria en contra de Dios. Y hay aquí una lucha y un equilibrio porque cualquiera de nosotros en una circunstancia difícil puede sentir esas dudas y hacerse esas preguntas. Dios, ¿por qué? Dios, ¿hasta cuándo? Dios, ¿por qué te olvidaste de mí? Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, ¿dónde estás? Podemos sentir todo eso. Pero luego también podemos cruzar la línea de una duda, de unas preguntas que son naturales y son normales y son humanas, que incluso un creyente puede tener, y cometer una ofensa en contra de Dios como la que encontramos aquí en el Salmo 78, versículos 19 al 22. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan y dispondrá carne para su pueblo? Y mira la reacción de Jehová ante estas personas que le cuestionaban, que dudaban de él. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación.
Y entonces hay una línea que a veces nosotros mismos no sabemos distinguir, que es una duda sana, una pregunta sana, unos cuestionamientos naturales de nuestra debilidad humana, y cruzamos la línea a la incredulidad, donde ofendemos a Dios, donde despertamos la ira de Dios, como hicieron aquí los israelitas. Y por supuesto que ninguno de nosotros queremos cruzar esa línea. Todos nosotros queremos confiar en Dios. Pero confiar en Dios requiere que veamos nuestras circunstancias adversas con ojos de fe. Y es aquí donde transforma la manera en que nosotros vemos las circunstancias. Seguramente a casi todos nos ha tocado estar en un sepelio de una persona inconversa. Y habremos notado la diferencia de un sepelio de una persona inconversa con el sepelio de una persona creyente. En los dos hay dolor, en los dos hay llanto, pero en el del inconverso hay un dolor, un llanto inconsolable, donde no hay esperanza, donde no hay fe. En el sepelio de una persona creyente hay dolor y hay llanto, pero también hay esperanza. Esperanza de que hay algo mejor y de que no es solamente una frase trillada, ¿verdad? Incluso en los sepelios de una persona inconversa, ay, bueno, está en un lugar mejor y es un optimismo ciego, es una frase que simplemente se dice, pero nosotros tenemos una esperanza que es segura, una fe que se basa en la palabra de Dios. Y eso es cómo nosotros podemos desarrollar la fe, cómo desarrollamos esa clase de fe. Esa clase de fe que nos da confianza incluso cuando nuestras circunstancias parecen contradecir lo que la Biblia promete. Y la manera en que desarrollamos esa clase de fe es con la palabra de Dios. Solo a través de la palabra de Dios, solo fundándonos en ella, en la Biblia, podemos nosotros entender y confiar en lo que Dios está haciendo. Conocemos ese versículo, ¿verdad? Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces necesitamos esa palabra. Y a veces cuando vienen las circunstancias difíciles nos enojamos con Dios y lo primero que hacemos es tirar por la borda la palabra de Dios y decimos, yo no quiero escuchar la palabra de Dios, es que mira, parece que no funciona, y entonces nos deshacemos de eso y nos terminamos ahogando en nuestra propia miseria, en el dolor que sentimos. Y es en ese momento cuando más necesitamos acudir a la palabra de Dios y fundamentar nuestros pies sobre ella y oír esa palabra de Dios que nos puede dar la fe para superar nuestras dificultades. Y para superar entonces esas dificultades con fe, creo que hay tres verdades críticas que nosotros necesitamos creer para poder confiar en Dios en momentos de dificultad. Y estas verdades las estoy tomando de un libro muy bueno que se llama Confiando en Dios cuando la vida duele. Ese libro lo puedes conseguir gratis de la editorial, ¿verdad? En PDF, no pirata, ¿verdad? No recomendamos versiones piratas, ¿verdad? Pero ellos lo ofrecen de manera gratuita en su página de internet, lo pueden buscar en internet, lo pueden descargar y pueden leer el libro completo. Y yo les estoy dando un breve resumen de algunos de los puntos, adaptando algunas de las cosas que encontramos en ese libro, pero si tú estás luchando con circunstancias adversas y tú estás luchando con tu fe, si tu fe está tambaleándose, yo te recomiendo que leas este libro porque nos apunta a estas verdades que vamos a mencionar el día de hoy. ¿Cuáles son estas tres verdades? Las tres verdades para que nosotros podamos tener fe y confianza en Dios en medio de momentos difíciles es, primeramente, que Dios es completamente soberano. Dios es completamente soberano.
La Biblia enseña la soberanía de Dios en muchos lugares, ¿verdad? Aquí tenemos algunos pasajes que enfatizan la soberanía de Dios en todas las cosas. Todas las circunstancias están bajo el control de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios tiene un diseño, Dios tiene un plan, y la soberanía de Dios abarca esas cosas, y Él hace todas las cosas según ese diseño. En el Salmo 115, versículo 3, nos dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Ese es el poder de Dios. Su mano no está limitada por ninguna circunstancia, nada limita lo que Dios quiere hacer, lo que Dios va a hacer. Todo lo hace Dios. Y Dios hace todas las cosas para nuestro bien. Dios dirige todas las circunstancias que Él ha controlado, que Él ha dirigido y tienen un fin. Y el fin es nuestro bien. Nuestro bien. Ahora, este pasaje es uno de los que frecuentemente se comparten en un sepelio, por ejemplo, de alguien que muere de manera inesperada. Y a veces lo decimos de una manera extremadamente trillada. No, bueno, hermano Arnoldo, ¿verdad? O sea, tengamos cuidado a veces en cómo lo decimos, ¿no? Recuerda que todas las cosas se ayudan a bien. Que sí, esto es lo que dice el pasaje. Lo conocemos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Paréntesis, aquí. Muchas veces nosotros decimos este versículo a personas inconversas. O sea, noten que este versículo es una promesa para quién. Para los que aman a Dios, para los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, ten cuidado en cómo dices este versículo a personas que son inconversas, porque no aplica necesariamente para ellos. ¿Ok? Ahora, continuemos aquí, porque este versículo nos ayuda a entender que no solamente estas cosas nos ayudan a bien en el sentido de algo que es cómodo, que es fácil, que es bueno según nuestros ojos. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Siguiente versículo, que muchas veces no citamos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios en todas las cosas que Él manda a nuestra vida? Nuestro bien, pero ¿cuál es nuestro bien? Conformar mi imagen a la imagen de Cristo, o sea, que yo sea como Cristo. Ese es el objetivo. No que yo viva una vida cómoda, no que yo sea exitoso, no que todo me vaya bien, sino Dios está incluso enviando circunstancias adversas a mi vida, situaciones difíciles a mi vida, con el propósito de que yo sea más como Cristo. Y estoy seguro que todos los que llevamos cierto tiempo en la vida cristiana podemos recordar situaciones en nuestro pasado que decimos, esa circunstancia me hizo crecer espiritualmente. Y yo no hubiera crecido de la misma manera si yo no hubiera enfrentado esa circunstancia. Quiero que pienses en eso, en tus problemas que estás enfrentando ahora. Esas cosas que te desesperan. Esas cosas que te hacen preguntarte, Dios, ¿dónde estás? Puede ser una situación matrimonial, puede ser un problema con tus hijos, un problema de salud, muchos problemas, todos realmente entrarían aquí. Digamos, Dios, ¿dónde estás? No entiendo. Y Dios dice, estoy enviando esa circunstancia a tu vida para conformarte a la imagen de Cristo y eso es bueno para ti. Es bueno para ti. Es difícil a veces aceptar estas verdades. Y sabes, la Biblia deja muy claro que esto no solamente trata con las cosas buenas de nuestra vida, pero también incluso las cosas que nosotros llamaríamos malas entran aquí. Las cosas que nosotros llamaríamos malas entran aquí.
Mira lo que dice Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y las circunstancias adversas que nosotros decimos que son malas. Ay, pero mira, es malo. Este cáncer es malo. La pérdida de una querida hermana en Cristo. Diríamos, eso es malo. O sea, eso no es algo que diríamos que es bueno. Pero aún en estas cosas, Dios es soberano, sale de la boca de Dios. Eclesiastés 7:14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre halle después, de que el hombre nada halle después de él. Entonces, el día del bien, Dios lo hizo. El día de la adversidad, Dios también lo hizo. Y lo hizo para que reflexionáramos, que consideráramos y que encontráramos nuestra satisfacción en Dios. El día de ayer hablaba con un amigo que lo acaban de despedir sorpresivamente de su trabajo. Y él me comentaba que su identidad y su satisfacción había estado en su trabajo. Y que él entendía que parte de lo que Dios estaba haciendo en esa circunstancia tan difícil era que él considerara que nada hay que satisface fuera de Dios. Nada. Esto es lo que Dios está haciendo y por eso incluso usa la adversidad. Isaías 45 nos dice, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Al ir por la senda de felicidad o cuando en tinieblas estoy. Y Dios crea la senda de felicidad y Dios también manda el camino de las tinieblas a nuestra vida. Porque la Biblia nos dice que Dios es completamente soberano. Ahora, eso pudiera hacernos sentir una falta de esperanza. ¿Por qué? Porque parece muy frío. Parece que Dios entonces es un dictador que nos hace sufrir. Bueno, pensemos en la segunda verdad. Dios es infinito en sabiduría. Esa es la segunda verdad. Dios es infinito en sabiduría. Porque Dios no es simplemente un ser impositivo, todopoderoso, que hace lo que le da la gana y a veces como los dictadores de la humanidad, ¿no? Están haciendo cosas que terminan lastimando a muchas personas, pero tienen el poder para hacerlo y entonces lo hacen y ya. No, Dios es un Dios que es sabio. Y hay versículos que nos indican que su soberanía y su sabiduría obran en armonía. Obran en armonía perfecta y completa. Van juntas estas cosas. Dios es infinito en sabiduría y esa sabiduría perfectamente armoniza con su sabiduría. Salmo 147, versículo 5 nos dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Ahí vemos su soberanía. Y su entendimiento es infinito. Su sabiduría, su conocimiento, su entendimiento. Dios entiende todas las cosas, entiende mucho más de lo que nosotros entendemos. Job era una persona que empezó bien, pero luego cuestionó a Dios, le reclamó a Dios, dijo que él iba a ir y tener una controversia con Dios y dice, a ver, Dios, pruébame, yo voy a salir como oro. O sea, yo voy a salir bien, Dios, tú vas a salir mal. Entonces, al final del libro nos dice Job 42 que respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Noten ahí el poder infinito de Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué es eso? El conocimiento de Dios.
la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, van juntas en cada circunstancia. Y es esa sabiduría en unión con su soberanía que le permite hacer todo con perfección. Dios nunca se equivoca. Todo lo que hace, lo hace con perfección. El Salmo 18:30 nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolado la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Perfecto es su camino. Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. Y nos cuesta aceptar eso. Decimos, Dios, ¿por qué? No entiendo. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no contestas? ¿Dónde estás? Y aquí es donde nosotros tenemos que reconocer que la sabiduría de Dios trasciende la nuestra. Dios es un Dios de conocimiento infinito. Yo no soy un ser infinito. Yo no tengo un conocimiento infinito. Su sabiduría trasciende la mía. Su conocimiento trasciende el mío. Y nos dice Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Israel no entendía lo que Dios estaba haciendo. Israel no entendía por qué iban a ir al cautiverio y cómo era posible que Dios permitiera eso. No lo entendían y Dios dice, no lo tienes que entender. Pero necesitas confiar que yo soy infinito en sabiduría y que yo sí sé. Y si tú intentas entender, vas a hacer lo que decía el salmista David, vas a intentar caminar en cosas que son demasiado altas, demasiado sublimes para ti. Entonces tienes que estar dispuesto a decir, bueno, quizás no lo entienda, pero no pasa nada. Voy a confiar en la sabiduría infinita de Dios porque trasciende mi sabiduría. Romanos 11, 33 al 34. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Estudiamos esto recientemente en grupos pequeños, ¿verdad? Llevábamos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, y había a veces mucho debate en nuestros grupos pequeños de cómo entender cada uno de esos pasajes, pero al final nos dice el apóstol Pablo, oye, esto es difícil de entender. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que sobrepasa, trasciende nuestro intelecto, nuestra sabiduría. Y yo no lo entiendo todo, pero puedo confiar en Él. Puedo confiar en su sabiduría. Y entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta ante su sabiduría es callar ante Él y aprender de Él. ¿Te acuerdas de Job? Job, el que iba a ir a la silla de Dios, iba a presentar su caso y dice, Dios, pruébame, yo voy a salir como oro, tú estás mal, yo estoy bien. Y mira lo que dice Job en el 42, leímos los versículos 1 y 2 hace un momento. Sigue hablando Job aquí. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Sabes? La respuesta a esa pregunta es yo. Yo era el que estaba hablando sin entendimiento. Mis palabras eran oscuridad, estaban oscureciendo el consejo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. ¿Pero qué voy a hablar ahora? Preguntas. Ya no reclamos, preguntas. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
te das cuenta que cuando tú le reclamas a Dios, tú le dices, ¿por qué, Dios, eso no fue lo mejor? No entiendo. Y tú tienes esa actitud incrédula. Tú estás diciendo que tú sabes más que Dios. Eso es lo que le estás diciendo a Dios. Yo sé más que tú. Y entonces tienes que humillarte delante de Dios, tienes que arrepentirte delante de Dios y tienes que callar delante de Él y aprender de Él. No reclamarle, no decir que Él se equivocó, sino aceptar lo que Él está haciendo en tu vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo puedes hacer eso? Solamente si entiendes la gran sabiduría de Dios. Que Dios es más sabio que tú. Dijimos que hay tres verdades. Primero, la soberanía de Dios. Está en control de todas las cosas. Luego, la sabiduría de Dios. Pero esas cosas no nos harían bien a menos que las combinamos o las combinemos con la tercera verdad, que es el amor de Dios. El amor de Dios. Dios es perfecto en amor. Si no tuviéramos este último elemento, Dios pudiera ser un sabio dictador que está haciendo lo mejor para la tierra, pero no tiene nuestro bien en mente. Dios está haciendo todas las cosas para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y todo lo que Dios hace no solamente está en su soberanía y sabiduría, pero está también dirigido por su amor. Dios hace todas las cosas en bondad y amor. Dios hace todas las cosas en bondad y amor. Incluso esas cosas que nos cuestan aceptar, Dios las está dirigiendo en bondad y amor. El Salmo 145, versículos 7 al 9. Dicen así, y proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Noten ahí lo que dice, su inmensa bondad, su gran misericordia. Esto es nuestro Dios. Y se me olvidó incluir el versículo 17, pero es muy bueno también el versículo 17. En esta parte dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Dios es un Dios de amor y bondad. Todo lo que hace, lo hace con amor. Y para nosotros que somos sus hijos, tenemos esta seguridad. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, a veces en el camino hay circunstancias que nosotros decimos que son malas, pero Dios dice que esas circunstancias tienen el propósito de traer paz, bienestar a tu vida, para darte el fin que tú esperas. Y el camino a veces es más difícil de lo que nosotros nos imaginamos, pero el fin es el fin que nosotros esperamos de acuerdo a la palabra de Dios. Esos son los pensamientos que Dios tiene de nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios bondadoso. Y entonces esto nos lleva a la conclusión que Dios no disfruta de hacer sufrir al hombre. A veces hay niños por ahí que le gusta hacer sufrir al perro o al gato. Hay padres que tristemente les gusta hacer sufrir a sus hijos. ¿Y qué diríamos acerca de esos padres? ¿Cómo los catalogaríamos? Malos padres. Porque un padre no debe de disfrutar hacer sufrir a sus hijos. Y esto es lo que Dios nos indica en Lamentaciones 3, 32 y 33. Dice, antes se aflige, hablando de Dios, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Me gusta cómo lo traduce la traducción en lenguaje actual.
Es más, no tanto una traducción, ¿verdad? Como una paráfrasis. Pero dice lo siguiente, nos hace sufrir y nos aflige, pero no porque le guste hacerlo. Nos hiere, pero nos tiene compasión porque su amor es muy grande. Entonces, Dios no está en el cielo como un dictador que le gusta cómo sufren sus súbditos. Les voy a torturar porque disfruto eso. No, Dios cuando nos hace sufrir tiene un propósito para nuestra vida, tiene un propósito y ya lo hemos destacado. Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Ya leímos Romanos 8, 28, 29, pero los quiero repetir porque a veces las usamos de una manera trillada e incorrecta, pero son grandes verdades, grandes verdades. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, aquí está nuestro bien, conformes a la imagen de su Hijo. Y yo estoy preocupado por mi comodidad y Dios está preocupado por mi conformidad a la imagen de Cristo. ¿Entiendes eso? Tú lo que lees en ese versículo 28 es comodidad. Y Dios dice, no entiendas comodidad, entiende conformidad a la imagen de Cristo. Por eso pone el versículo 29, entiende que quizás lo que yo hago en tu vida no va a ser cómodo, pero sí te va a conformar a la imagen de Jesús. Entiende eso. Ese es el propósito, ese es el objetivo, porque yo quiero tu bien. Y entonces cuando vienen esos momentos de sufrimiento a nuestra vida, es como lo que dice Hebreos 12, 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora, entiendan que no estoy diciendo que cada circunstancia adversa en nuestra vida es un acto de disciplina de Dios. Piensa en Job. Job, que era el hombre más recto de toda la tierra, no era un acto de disciplina en su vida. Pero incluso cuando son actos de disciplina de Dios en nuestra vida, esos actos de disciplina son como los actos amorosos de un padre que disciplina a su hijo porque quiere que él aprenda. Nota aparte, padres disciplinen a sus hijos, ¿verdad? Es bíblico y es una señal de amor como el amor de Dios por nosotros. Y hermano, nosotros tenemos una evidencia muy clara del amor de Dios por nosotros y la evidencia más clara es Cristo mismo. Ninguno de nosotros debería de dudar jamás del amor de Dios por nosotros. Porque en su amor por nosotros, Dios nos dio a su propio Hijo. Primera de Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo sabemos que nos amó a nosotros? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la evidencia más grande del amor de Dios por ti. Y hermanos, como dice Romanos capítulo 8, si Dios dio a su Hijo por ti, ¿cómo no te dará todas las cosas que tú necesitas para vivir la vida cristiana de una forma que le agrada a Dios? Eso significa, si Dios no te lo ha dado, si Dios no te ha contestado la oración, si Dios no te ha sanado, si no te ha librado de esa circunstancia difícil, es porque no es la voluntad de Dios hacerlo, porque Él sabe que tú necesitas esa adversidad en este momento para ser más como Cristo. Y lo sabes porque Dios envió a su Hijo Cristo por ti. Lo sabes porque Dios te dio lo que más amaba, Dios te dio a su Hijo. Entonces no te va a retener
ninguna cosa que es buena para ti. Y entonces eso significa que la tribulación no es una señal de que Dios no nos ame o que nos haya abandonado. Las aflicciones y tribulaciones de la vida no son señal de que Dios no nos ame. No son señal de que Dios nos ha abandonado y que se ha olvidado de nosotros, sino son un acto amoroso de Dios. Isaías 49, 14 y 15, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Jehová pregunta, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Romanos 8 nos decía que todas las cosas ayudan a bien. Y porque todas las cosas ayudan a bien, entonces mira lo que dicen los últimos versículos del capítulo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar del amor de Dios. Aun cuando viene la muerte, no es una señal de que Dios no te ama. No, es el amor de Dios en tu vida, incluso eso. Y cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, Dios en su amor nos da su gracia. Nos da su gracia para enfrentar la tribulación. ¿Es difícil? Sí. ¿Duele? Por supuesto. Pero es el amor de Dios. Y es un amor que no solamente es sentimental, pero es práctico, es activo. Te da su gracia, te da sus recursos para que tú puedas enfrentar la situación, superar la situación, crecer y cambiar como Dios quiere que tú cambies en medio de la dificultad. En 2 Corintios 12:9 nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo estaba enfrentando una situación difícil, una adversidad física. Y Dios no le quita la debilidad. Y él ora 3 veces y Dios dice, no. Dice, no te voy a quitar la dificultad, te voy a dar mi gracia para que tú crezcas y sirvas en medio de la dificultad. Nos dice en Hebreos 13, 5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahora, una pregunta, ¿qué tipo de dificultad estaban enfrentando los hebreos? En este versículo es un problema material, ¿verdad? Avaricia, contentamiento, esta era la lucha que ellos estaban teniendo, la falta de provisión material. Cuando las cosas están difíciles materialmente, ¿es una evidencia de que Dios no está contigo? No, no os desampararé. Así dice el versículo, no te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios te está guiando. Todas las circunstancias de tu vida son parte de la obra providente de Dios. ¿Y sabes lo que es la providencia de Dios? Es su constante cuidado y gobierno absoluto sobre toda su creación para su gloria y el bien de su pueblo. Esto es como un pequeño resumen casi de todo lo que venimos diciendo. Dios está de manera providente guiando y gobernando todo para su gloria y para tu bien, todo. Y entonces podemos confiar en Él. Si tomamos lo que dice el libro, pudiéramos resumirlo de la siguiente manera. Dios en su amor siempre deseará lo que es lo mejor para nosotros. En su sabiduría,
siempre sabrá lo que es mejor. Y en su soberanía tiene el poder de llevarlo a cabo. Necesitas los tres. Si Dios fuera sabio y amoroso, pero no fuera soberano, Él pudiera tener todas las mejores intenciones del mundo, pero pues Él no controla las cosas. Y entonces pudieran llegar cosas a tu vida que no son parte del plan de Dios para ti. Si Dios fuera sabio y soberano, pero no amoroso, pues pudiera hacer cosas que son buenas en un sentido general, pero que te lastiman a ti en un sentido personal. Si Dios fuera amoroso y soberano, pero no sabio, pudiera tener todas las buenas intenciones del mundo de hacer algo bueno para tu vida y lo intenta hacer, pero como no es sabio, sale mal y termina lastimándote. Pero lo que nosotros tenemos aquí es lo que yo llamo el triángulo de la confianza. El triángulo de la confianza. Y si tú puedes aceptar lo que la Biblia dice acerca de estos tres atributos de Dios, su soberanía, su sabiduría y su amor. Tú puedes aceptarlo, tú puedes confiar en eso. Entonces, ¿sabes lo que está en el centro de ese triángulo de confianza? Está la paz. Está la paz. No quiere decir que es fácil, no quiere decir que las cosas van bien, que es todo cómodo, pero significa que en medio de la tormenta tú puedes tener paz. Y si tú no crees estas cosas, entonces no vas a poder tener paz. Porque en el centro de la sabiduría, soberanía y amor de Dios está la paz. Entonces, hermanos, esto nos ayuda cuando nos enfrentamos a las aparentes contradicciones de la vida. Las contradicciones entre las promesas de la palabra de Dios y cómo nosotros estamos viviendo en nuestras circunstancias. Entonces, ¿cómo podemos responder bíblicamente? Y aquí te sugiero 6 respuestas y hay una progresión en estas 6 respuestas. Lo primero es, lamentate de manera saludable. Hay un lugar para el lamento saludable, para llorar, para decir, Dios, ¿por qué? Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿te has olvidado de mí? Hay un lugar para eso. Pero de ahí debemos llegar al punto donde callamos delante de Dios como Job, para aprender de Él. Cuando escuchamos su enseñanza en su palabra, vamos a conocer a Dios más. Y cuando yo conozco a Dios más, entonces ahora puedo confiar en Él más. Y conforme florece la confianza, entonces puede llegar la alabanza en mi vida, en medio de las dificultades. Y hermanos, esto es lo que vemos en los salmos constantemente, ¿no? El grupo más grande de salmos son lo que llamamos salmos de lamento. ¿Y dónde comienzan los salmos de lamento? Pues lamentándose, quejándose. Esas preguntas, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? No entiendo, te has olvidado de mí. Pero recordaremos cuando estuvimos estudiando los salmos del lamento terminan en lamento. No, ¿dónde terminan? Terminan en alabanza. ¿Y cómo terminan en alabanza? Porque pasaron por este proceso de empezar a aprender de Dios y conocer a Dios más y confiar en Dios. Y entonces pudieron alabar. Y hermanos, nosotros también tenemos que pasar por este proceso en nuestra vida. Y es aquí, hermanos, donde a veces con buena intención causamos dolor. Porque agarramos esos pasajes y vamos rápido con una persona que está sufriendo. Oye, el hermano Mateo me dio un estudio muy bueno para ti. Aquí te va. Mira, Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es amoroso. Ya, empieza a cantar, por favor. Y no funciona así. Hay un proceso. Y el primer paso del proceso es el lamento. Y como hermanos en Cristo, debemos de acompañar a las personas en ese proceso y debemos de llorar con los que lloran.
también. Y antes de seguir en el proceso, nosotros debemos de acompañar a nuestros hermanos en su dolor, sentarnos a su lado, llorar con ellos, orar con ellos. Los amigos de Job fueron malos amigos, malos consejeros, pero algo que siempre me impresiona al leer el libro de Job es que llegaron donde estaba Job y se sentaron con él en silencio una semana entera. Es una buena regla para nosotros también. Antes de empezar el estudio bíblico, siéntate con la persona, llora con la persona. Gánate el derecho, por decir así, de compartir con ellos las verdades bíblicas. Son verdades bíblicas que necesitamos en momentos de tribulación. Pero, ¿sabes? Lo mejor es aprender estas cosas antes de pasar el momento de tribulación. Ya tener el cimiento puesto para que cuando pasemos por momentos de dificultad podamos regresar a estas verdades y decir, ¿sabes qué? Las circunstancias son horribles, pero yo sé que Dios es soberano, que Dios es sabio, que Dios es amoroso y voy a confiar en esas cosas y en el centro puedo encontrar la paz. Entonces, hermano, ¿puedes confiar en Dios cuando la vida duele? No, la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Es fácil? No, no. Hay lamento, hay dolor, sí. Pero podemos confiar en Él cuando la vida duele. Que Dios nos dé la fe, ¿verdad? Para creer estas cosas, para ir a la palabra, habitar y morar en la palabra, para que fortalezca nuestra confianza. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque sí podemos confiar en ti, aun cuando la vida duele. Y Señor, son verdades difíciles, parecen frías, pero las aceptamos por fe. Y cuando las aceptamos por fe, encontramos paz. Y Padre, te pido por personas que están aquí, que están luchando con la fe para aceptar estas enseñanzas. Y por eso no tienen paz. Padre, te pido que la palabra de Dios obre en ellos y por escuchar la palabra de Dios que venga la fe y por la confianza que tienen en estas verdades que puedan encontrar paz. Padre, pedimos por nuestro hermano Arnoldo, que en medio del lamento y el dolor inimaginable, que él pueda encontrar paz. Y Padre, ayúdanos como hermanos en Cristo a llorar con él, a lamentarnos con él, ser parte de ese proceso de dolor. Padre, que nosotros, entre nosotros mismos también, personas dolidas aquí por esta pérdida, que podamos ayudarnos y llorar juntos, pero también aprender, también confiar y también cantar. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.